¿Cómo están, estudiantes? En esta oportunidad vamos a realizar el trazado de la elipse con el segundo sistema, para lo cual vamos a iniciar trazando el eje mayor de nuestra elipse con una medida de 16 centímetros. Hacemos una línea horizontal en el medio de nuestra hoja. Ya. Al punto izquierdo le vamos a denominar el punto A y el punto B. Esto sería el eje mayor de nuestra elipse y mide 16 centímetros. Ya. Aproximadamente en la mitad de esta línea, que sería 8, vamos a hacer un corte. ¿Ya? Con nuestras escuadras vamos a encontrar el eje menor de 12 centímetros. ¿Ya? Esta línea mide 12 centímetros, 6 centímetros en la parte superior y 6 en la parte inferior. ¿Ya? Vamos a denominar el punto C y punto D. Con nuestro compás vamos a llevar la aguja en B, abertura 0. Vamos a denominar el punto 0 a esto. Con esta abertura de B hacia 0, alzamos el compás, llevamos aguja en C, ¿ya? Para encontrar el foco F y foco F1. ¿Ya? Seguidamente vamos a dividir este espacio de F hacia 0 aproximadamente en 4 partes. ¿Ya? Cada espacio de 1 centímetro. Vamos a llamarlo el punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. Seguidamente vamos a trazar los arcos superiores e inferiores en ambos lados de la elipse, para lo cual vamos a llevar la aguja A, abertura 1. Con esta distancia llevamos al punto F y trazamos el arco superior y arco inferior. Con la misma medida, que sería 1, trasladamos al punto F1 y trazamos el arco superior y arco inferior. Ahora continuamos con aguja A, abertura 2. Con esta distancia alzamos el compás, llevamos a F y trazamos el arco superior, arco inferior. Con esta misma distancia, que sería A2, llevamos al punto F1 y trazamos arco superior y arco inferior. ¿Ya? Continuamos aguja A, abertura 3. Luego con esta distancia llevamos a F y trazamos el arco superior, arco inferior. Con la misma distancia de A3 trasladamos a F1, arco superior y arco inferior. ¿Ya? Y finalmente aguja A, abertura 4, llevamos la aguja en F, hacemos un arco superior, arco inferior. Con la misma distancia de A4 llevamos a F1, que es el foco 1, hacemos un corte superior, corte inferior. ¿Ya? Seguidamente vamos a llevar la aguja en B,
abertura 1. Con esta distancia llevamos nuestra aguja al punto F, ¿ya? Y vamos a cortar los arcos superior e inferior. Con esta misma distancia trasladamos la aguja al foco F y cortamos el arco superior y arco inferior. Luego volvemos a el punto B, abertura 2. Vamos reduciendo la distancia, primero de 1, luego ahora nos toca de 2. Con esta distancia llevamos la aguja a F1, que es el foco 1, y cortamos el arco superior, arco inferior. Con la misma distancia trasladamos al punto F, que es el foco F, cortamos ahora reducimos a 3. Con esta distancia llevamos al foco 1 y desde F hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? Y finalmente aguja en B, abertura 4. Cortamos el arco superior y arco inferior. Y con la misma medida, aguja F. Ya. Como pueden ver, ya hemos encontrado aquí los puntos. Que nos ayudarán a trazar nuestra elipse. Ya. Ahora con la ayuda de nuestro compás vamos a llevar la aguja en 2, abertura A, ya que sería esta distancia, y vamos a unir los 2 primeros puntos. Ya unimos ahí. Luego con esta misma distancia trasladamos al punto B y hacemos un corte auxiliar. Ya, como pueden ver, hacemos esa línea curva. Seguidamente vamos a unir a pulso los puntos encontrados, pasando por C. ¿Ya? Y también en la parte inferior. ¿Ya? Eso sería todo.